Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Esta semana ha sido muy difícil en términos políticos para el gobierno nacional porque sufrió derrotas importantes en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado, donde la oposición, hay una alianza entre peronismo, sectores del PRO y del radicalismo, y el bloque de Pichetto también, donde convergen distintas expresiones partidarias, lograron darle un mensaje potente a Javier Milei en el Senado, aprobando la nueva fórmula jubilatoria que reivindica más dignamente los ingresos de los jubilados. Y en el diputado tirando por tierra el proyecto que tenía Santiago Caputo de poder disponer de 100.000 millones de pesos para la CIDE, para servicios de inteligencia, esto es para investigaciones internas, pero también se sospecha que Santiago Caputo lo quería utilizar para alimentar estos ejércitos de troll, esta política agresiva en las redes sociales, con tuiteros, algunos de ellos ya muy conocidos como el Gordo Dan, etcétera. Toda esa fauna virtual y digital que se mueve de forma sumamente agresiva en las redes sociales. Esto dejó en evidencia internas en la misma cúpula de poder. Sabemos que la mesa chica, hasta ahora al menos, estaba integrada por Javier Milei, presidente, su hermana Karina, y este personaje, Santiago Caputo, que no tiene ninguna designación estatal, no es funcionario, no firma, no tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica, pero que sí estaba en esa mesa chica, que también compartía, por ejemplo, Nicolás Pose, que terminó eyectado del gobierno. Milei, Karina y Santiago Caputo son el corazón de este gobierno. Sin embargo, las últimas horas, o mejor dicho, los últimos días, esa tríada se vio rota o al menos puesta en dudas, porque algunos mencionan que Santiago Caputo prácticamente estaría eyectado del poder. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, a lo largo de estos meses, Santiago Caputo pudo poner a funcionarios en lugares claves del gobierno donde se maneja mucha plata. Por ejemplo, en YPF se hizo cargo de la pauta de la oficina de prensa y de publicidad, puso gente de él muy afín y a través de estos funcionarios logró una política de pauta en algunos medios muy puntuales que responden al gobierno nacional, rompiendo así la lógica de no darle sobres al periodismo porque son todos ensobrados según el discurso de los libertarios. Lo cierto es que este chico Santiago Caputo, muy joven él, logró sortear esta barrera y darle pauta a algunos medios muy allegados al gobierno nacional. Pero no solo en YPF, también pasó en Trenes Argentinos, en fin, en empresas estatales que manejan mucho presupuesto y que Santiago Caputo estaba, algunos decían, con una voracidad por ocupar esos cargos y por manejar partidas millonarias del presupuesto que alimentan a estos seres de la virtualidad que se llaman bots, bueno, ejércitos de trolls para castigar a quien esboza una mínima crítica a la autoridad máxima que es Javier Milei. Lo cierto es que Santiago Caputo iba por la corona, iba por los 100.000 millones para financiar de forma poco transparente a la CIDE, así como se llama nuevamente los servicios de inteligencia, que se sospecha desde la oposición, lo dijeron algunos legisladores de la coalición cívica, no solo iba a ser trabajo para inteligencia contra el terrorismo o persiguiendo el narcotráfico, sino también a riesgo de que utilicen los recursos para
persecución ideológica o para saber qué están haciendo distintos personajes o figuras de la oposición. Pero también para sostener el gasto, que es muy importante, en materia de ejércitos de trolls, etc. Y poder ir afinando eso. Lo cierto es que esta voracidad, como describen en el mismo oficialismo de Santiago Caputo, lo hizo distanciar, o al menos se ganó la desconfianza de Karina Milei y por lo tanto del presidente Javier Milei. Esto significa que de alguna manera la permanencia de Santiago Caputo, algunos dicen que se pone en duda para las próximas semanas, y hacen una analogía con lo que pasó también con Nicolás Pose, el otro hombre de confianza y amigo de toda la vida de Javier Milei. Compartieron en Corporación América muchos años de actividad en el sector privado. También fue despedido por Karina Milei en un proceso similar. La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en el gobierno si Santiago Caputo se va? ¿Qué pasará con el ejército de trolls? Con los Peaky Blinders, como le dicen algunos en términos mediáticos, al Gordo Dana, bueno, a todos los que son Galvinich. Hay uno que es de aquí de Santa Fe, que es muy activo también, defensor. Y esa defensa agresiva no solo la sufren periodistas que de alguna forma se animan a dar alguna crítica al gobierno, sino también dirigentes políticos, pero no de la oposición, sino del mismo oficialismo. Fíjense, hay un senador que se llama Poltroni, que es de Formosa. Poltroni se animó a cuestionar que sea propuesto por el Ejecutivo Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Revisen allí los insultos y los mensajes que este ejército de troll le homenajeó al senador Poltroni, y entre algunas de las cosas que le decían: vos tenés que hacer lo que Javier te manda y nada más, porque vos estás ahí por... Bueno, esa es la democracia que los ultraliberales parece que quieren aplicar hacia adentro de su propio partido, lo cual, bueno, veremos qué pasa si sale eyectado Santiago Caputo, qué pasará con estos muchachos, quién los financiará y, bueno, quizás sí sea una cuestión de convicción personal y lo tengan que hacer desde sus humildes cuentas sin cobrar plata del Estado. Lo cierto es que todo esto, bueno, empieza a generar del otro lado una reorganización de la oposición, porque vemos allí que figuras como Mauricio Macri, por ejemplo, coordinando con muchos diputados del PRO, cuando se decía que Mauricio Macri no tenía tanto poder dentro del partido, bueno, se puso al frente del PRO y les ordenó a la mayoría de los diputados, acataron, voltear el decreto que le daba a Santiago Caputo esos 100.000 millones para financiar la CIDE. Lo cierto es que ahí vemos cómo ese sector del PRO coordinó con el peronismo, con algunos sectores del radicalismo, y le dieron un mensaje muy fuerte a Javier Milei, a La Libertad Avanza, y también, por supuesto, a los gobernadores. Ahora vamos a ver, a partir de esta semana y a partir de esto que pasó en el Congreso, cómo los distintos gobernadores se van a empezar a parar de una forma más enérgica en el reclamo de fondos, en el reclamo de las partidas que se le debe por la caja de jubilaciones, en el reclamo de la obra pública también. Una obra pública que, si bien hay algunas anuncios de que se va a reactivar, todavía sigue muy parado. 8 meses pasaron desde que asumió Javier Milei y los proyectos ni siquiera se continuaron, proyectos que ya estaban a punto de finalizar. Por lo tanto, bueno, creo que se viene una etapa de otra dinámica política donde ya la oposición va a empezar a levantar un poco la cabeza y le va a empezar a exigir mayor gestión. Sobre todo
mayor gestión al gobierno nacional para que llegue la ayuda social, para que lleguen las obras, para que lleguen las partidas que necesitan los gobernadores que no transfirieron las cajas de jubilaciones y hacer frente a un déficit que cada vez mes a mes se hace más importante. Señores, quédense porque hoy tenemos, en 52 minutos, vamos a hablar de otro de los objetivos del gobierno nacional, que son las SAD, Sociedades Anónimas Deportivas. Va a venir un especialista en Derecho Deportivo y nos va a desasnar un poco sobre este debate que se hizo público, que tiene sus interesados, que tiene sus abanderados, que lo tiene a Cuño Libarona, al ministro de Justicia, como uno de los principales impulsores, también al secretario de Turismo Daniel Scioli. ¿Se acuerdan de Daniel Scioli, que fue el candidato del Frente de Todos a presidente? Bueno, lo tiene ahora trabajando para La Libertad Avanza. Y vamos a hablar también con un empresario muy importante de la ciudad de Rosario, por otro tema, por supuesto, que es la obra pública y cómo está el mercado de la construcción y cómo está el sector privado también en medio de estas incertidumbres que estamos viendo, pero que aparentemente se empieza a reactivar un poco. ¿Qué pasa también respecto a la construcción en otros lugares de la Argentina y su impacto, y qué impacto están esperando con el RIGI? Todo eso lo vamos a hablar en 52 minutos. Bienvenidos, una pausa y ya arrancamos. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com.